Shalom, shalom, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Shalom Production. Aquí estamos para llevarles algo de la palabra del Señor y también para hacer oración por el pueblo de Israel y por necesidades que hay en todo el mundo. Después de saludarles, regresamos en unos momentos. Los invitamos a ver nuestros videos en Shalom Production, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. Nuevamente, bienvenidos. En este día quiero hablarles acerca de el día escondido, Yom HaKesed. Es el día escondido o el día del Eterno, el día del Padre, el día del Señor, ¿verdad? Que nadie sabe este día. Quiero hacerles un poquito un recordatorio, dice, acordémonos de cuando Yeshua, que Jesús, hablaba con sus discípulos. Él les dijo que solo el Padre sabía el día y la hora de su venida. En aquel entonces no existía la Biblia, como muchos sabemos, ¿verdad? Eran unos rollos eran de piel de animal kosher, animal limpio, en donde ellos escribían todo lo que el Padre les daba, ¿verdad? El antiguo pacto. Y también el Nuevo Pacto, también, o como lo conocemos como el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, también se escribió en rollos de piel de animal kosher, de animal limpio. Mas, sin embargo, cuando Yeshua nació, recordemos que Herodes mandó a buscar el rollo donde decía que el Salvador nacería en Belén de Judea. El pueblo había leído este rollo, mas sin embargo no lo entendió. Ahora la palabra nos dice que Yeshua vendrá en las nubes y nos arrebatará. Y dice que a la final trompeta, y cuando se toca la trompeta es en Yom Teruah, en una fiesta del Eterno que se llama Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Y en un día que nadie sabe, solo el Padre. Y el día que nadie sabe es la luna nueva. Más adelante vamos a estar viendo eso. Porque no siempre se aprecia cuando sale la luna nueva. Pues es una pequeña uña y precisamente esta fiesta de Yom Teruah cae en luna nueva. Y si vemos que nos dice el día y la hora que nadie sabe, solo el Padre, pero no nos dice el año y el siglo, sino nada más está diciendo el día y la hora que nadie sabe. Bueno, Yom HaKesed, el día escondido, el día del Señor, vamos a estar leyendo Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo, reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ahora es para que vayamos viendo cómo nos habla de la venida de Yeshua. Vamos a ver Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora vamos a ver Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo
en breve, amén. Sí, ven, Señor Yeshua. En estos versículos vemos que se nos habla de un día específico, de un momento determinado, el día del Señor, el día del regreso de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. En el libro de los Hechos vemos que nos habla de un momento, no nos habla de un tiempo como concepto amplio y vago, sino nos habla del momento cuando Yeshua viene para traernos el aliento, para revivirnos, para transformar nuestros cuerpos mortales a semejanza del suyo. Es un tiempo, una fecha, no es cualquier momento. Nuestro Padre ha determinado una fecha en la cual restaurará todas las cosas, y es este día escondido, este día que se llama Yom HaKesed en hebreo. Bueno, vemos ahí Mateo 24:30 que nos dice, nos dice que viniendo el Hijo del Hombre en un momento determinado sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Estuvimos ahí leyendo, y en Apocalipsis 22:20 nos utiliza la palabra ciertamente vengo, dice Yeshua, el Mesías, vengo en breve. Él nos los está diciendo. Ahora, con estas citas leídas, vamos a comenzar, ¿verdad?, este estudio que también está en Marcos 13, 28 al 37. Dice, y esto lo habla el mismo Yeshua. Después que él maldice la higuera y ésta se secó, él se encontraba caminando y tenía hambre, y buscó fruto en la higuera para saciar su hambre. Y al no encontrar fruto en ella, la maldijo, y esta higuera se secó desde su raíz, y los discípulos la vieron al día siguiente y le preguntaron, ¿no es esta la higuera? Y él dijo, aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El contexto de este pasaje es una respuesta a la pregunta de los discípulos que le habían hecho de cuándo sucederían las cosas que a ellos les estaba intrigando. Ellos querían saber cuándo iban a suceder las cosas, que cuándo sería la destrucción del templo de Jerusalén, cuándo sería la restauración del reino de Israel, y por último, cuándo pasaría este siglo, cuándo sería el final de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre entregaría el reino al Padre. Y Yeshua estaba contestando con señales, les estaba dando señales que apuntaban a los tiempos determinados para que se cumpliesen todas estas cosas. Estas señales podrían darles el conocimiento adecuado, eran herramientas para conocer el tiempo en que estas cosas habrían de suceder. Y Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y les dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, el dueño de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana.
para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, nos dijo Yeshua, velad. Yeshua, el Mesías, había estado profetizando las señales de los tiempos del fin, que se levantaría nación contra nación. Habría guerras y rumores de guerras. Habría pestes, enfermedades, terremotos, señales de la naturaleza, señales del clima. Pero Yeshua dijo que todo esto, las señales, las pestes, las guerras, serían como dolores de parto. Serían señales que indicarían que el tiempo estaba cerca. Aún no era el tiempo, pero el tiempo estaba cerca. Y nosotros estamos viendo todo este tiempo que Yeshua le decía a sus discípulos lo que iba a acontecer. Ahora veamos algo acerca de la parábola de la higuera. Sabemos que la higuera es Israel. ¿Cuál es la importancia de la creación del Estado de Israel? En Oseas 9:10 nos dice la palabra: cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Es la palabra de Yahweh que nos muestra que la higuera es Israel. Ahí nos sigue diciendo, dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 6 y 7 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, quiero decirle alguna cosa. Acordémonos que Israel en el tiempo de Roboam, del hijo de Salomón, se dividió en dos reinos. Y por eso los discípulos le preguntaban a Yeshua: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y no, ¿verdad? Todavía no. Lo restaurará hasta que Él venga. Y les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o el momento que el Padre puso en su sola potestad. No les tocaba conocer el tiempo o experimentar el momento que el Padre estableció en su ley, en su instrucción. Por su poder, no podían reconocer la fecha o el momento en que Israel sería restaurado. La medida del tiempo de la profecía estaba sellada. Las ramas de Israel aún no estaban tiernas, ni había brotado las hojas. Conocían las señales, pero no podían comenzar a calcular cuándo sería el tiempo de su venida. El reloj profético comienza a marcar el tiempo desde el momento. Recordemos que Israel es el reloj profético de nuestro Padre Celestial. Entonces empieza a correr desde el momento que las ramas de la higuera están tiernas, desde el momento que brotan sus hojas. Y esto es que Israel es la higuera. Y en el año 1948, en el 14 de mayo de 1948, Israel reverdeció. Israel se volvió a ser nación. En Daniel capítulo 12 y el versículo 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es el tiempo del fin. El libro que había sido sellado, las palabras que estaban cerradas ahí en Daniel,
en este tiempo se abrirán. Muchos correrán de aquí para allá, nos dice, y la ciencia se aumentaría. Y vean cómo corremos nosotros en este tiempo, de aquí para allá, y la ciencia se ha aumentado grandemente. Entonces el reloj profético, que es Israel, ha comenzado a marcar el tiempo. Este libro de Daniel nos dice que sería abierto en el tiempo del fin. Vemos en Mateo 24, 32 al 34, Yeshua dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y esto es que después que Israel se volvió nación, empezó a correr el tiempo para la parusia, para el arrebatamiento, para el zarpazo. De ahí en adelante empieza a contar el reloj profético del Señor. En el Salmo 90:10 encontramos el tiempo de una generación. Nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ok. El tiempo de una generación nos está diciendo, los días de nuestra edad, dice que son 70 años, pero que en los más robustos son 80 años. Vemos que Israel reverdeció en 1948, el 14 de mayo. Si se le aumentan los 70 años, es 2018. Esta fecha ya la pasamos. Sería de nuestra edad. Pero también vemos, ¿verdad?, que dice que en los robustos serían 80. Entonces, ¿qué pasa? Si le sumamos a 1948 80 años, nos da el 2028. Vemos que los 70, les decía, ya pasaron. Así es que el Señor nos está dando la oportunidad en los años robustos, ¿verdad? Si le sumamos, como les decía, 1948 a 80, más 80 son 2028, y estamos nosotros en el año 2021. ¿Qué nos faltan? 7 años, ¿verdad? Pero aún no hemos terminado el año 2021. Así es que el Señor de un momento a otro puede venir. Es una fecha, pues, ¿verdad?, aproximada, ¿verdad?, que les estamos dando. No es que si se pasa el 21, el Señor ya no vino y que son puras mentiras. No, son fechas aproximadas. El Señor nos está dando una oportunidad en los años robustos, pero realmente no sabemos cuándo será el arrebatamiento. Pues al 2028 le tenemos que quitar los 7 años de gran tribulación. Es lo que debemos también de hacer. Al 2028 le quitamos los 7 años y nos da el 2021. Y estamos todavía en este año, aún no se termina, y también sabemos solo que el Padre sabe el día exacto. Esto es solo una estadística, solamente que debemos estar despiertos, velando, pues todos los acontecimientos que están ocurriendo son señales para la venida de nuestro Mesías. Y aún estamos dentro de la generación de la higuera. Vamos a ver lo que ha presenciado esta generación, la generación de Israel, en estos 73 años que llevan como nación. Ellos han experimentado el idioma hebreo, han experimentado ser Estado de Israel, la higuera, han experimentado el Sanedrín judío, han experimentado trabajos de restauración del templo, y el quinto
han experimentado el Imperio Romano revivido. Esta generación es la que ha presenciado el resurgimiento del idioma hebreo, una nación hablando este idioma de nuevo porque se había perdido. Es la generación que ha presenciado el resurgimiento del Estado de Israel, la higuera. Es la generación que ha presenciado las ramas tiernas de esta higuera brotando de nuevo, que son sus hijos. Es la generación que ha presenciado el Sanedrín judío, que es en esta generación que se ha restablecido y está gobernando de nuevo el Estado de Israel. El Sanedrín judío está de nuevo gobernando el Estado de Israel. Es la generación que ha presenciado los trabajos de la restauración del Templo de Jerusalén, el tercer templo que está por ser reedificado, reconstruido, restaurado. Existen varias instituciones en Israel con este fin de la construcción del templo. Una de ellas es el Instituto del Templo. Hay otras, pero este Instituto del Templo es una institución que reúne fondos para la reconstrucción del templo. Esta institución ya ha restaurado todos los utensilios y nosotros somos testigos porque al estar en Israel fuimos a ese instituto y están todos los utensilios que se necesitan para el templo. Inclusive ahí en la ciudad vieja está la menorá de oro que también ya está hecha para la que se va a necesitar en el templo. Todo el mobiliario del templo, la vestimenta de los sacerdotes y han estado entrenando también a hombres descendientes de los sacerdotes. Todos tienen que tener el apellido Cohen, descendientes de los Cohenim, sacerdotes. Estos hombres ya están entrenados para servir en el templo, que va a ser restaurado. Ellos conocen perfectamente todas las ordenanzas de los sacrificios que deben ser realizados dentro del templo. Esta generación es la que ha visto el Imperio Romano revivido. Esta generación de la higuera es la que apenas hace algunos años ha visto resurgir con todo su poder el Imperio Romano revivido. Es el último de los imperios que nos habla la profecía en el capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 7 de Daniel vemos que se nos citan los imperios y ahí está el Imperio Romano representado por una bestia monstruosa que ni siquiera Daniel era capaz de describir. Y después que estuvo desaparecido por algún tiempo el Imperio Romano, a partir de 1957, con el Tratado de Roma, nace de nuevo este imperio que hoy vemos concretizado. Fíjese que Israel reverdeció en 1948 y a los 9 años renació este imperio nuevamente. Renació como la Unión Europea. Esta Unión Europea representada en la estatua del sueño de Nabucodonosor por los pies que eran de barro y no se mezclan con el hierro. Este es el último imperio, porque luego de este imperio vendrá un reino representado por una piedra, no cortada por mano de hombres, que destruirá este imperio. Esta piedra representa el reino de Yeshua HaMashiach, de nuestro Salvador. También en Apocalipsis 17, 9 al 11, el apóstol Juan nos habla de una bestia de 7 cabezas, que son los imperios de Egipto, Asiria,
Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma revivida. Y vemos que todos estos imperios han pasado y estamos viendo nosotros el último resurgimiento de todos estos imperios, el Imperio Romano revivido, que es lo que se está moviendo en este tiempo para llevar a una sola religión. Y apenas hace algunos años ha sido nombrado el presidente de la Unión Europea, juntamente con el cargo de otra figura para regir, que es el superministro de Relaciones Exteriores. Entonces estamos viviendo el Imperio Romano revivido, con todo su poder. Antes de este nombramiento, la Unión Europea había sido formada con el objeto de ser un mercado común, o sea, el mercado común europeo. Ya tiene una constitución, tiene un presidente y tiene un representante, un rostro y una voz. Hablemos del día y la hora que nadie sabe. Génesis 1, 14 y 15 nos dice: y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días, de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Los astros celestes, por lo tanto, son fundamentales para determinar los tiempos establecidos por el Creador, por el Eterno. Son los punteros de su reloj en un calendario lunisolar. Nosotros, en nuestra cultura occidental, con nuestro pensamiento griego o romano, adoptamos las formas de medición del tiempo de la cultura babilónica, de la cultura pagana. Por eso es que nuestra forma de medir el tiempo hace que estemos totalmente ciegos a la forma en que el Eterno mide el tiempo. Nuestro calendario solar es de 365 días. Tenemos meses cuyos nombres son dedicados a dioses paganos. Nuestra semana también tiene días cuyos nombres representan dioses paganos. Entonces, ¿cómo es que podemos reconocer nosotros las estaciones, los días y los años? Es volviendo a la forma de medición del tiempo del Eterno. Él utiliza y Él nos instruyó para utilizar el calendario lunisolar, que se rige no solamente por la luna, sino también por el sol. Es curioso el hecho en que el versículo de Génesis 1:14, la palabra estación es la traducción de la palabra Moad, la cual en Levítico 23, 1 y 2 es traducida como convocación, refiriéndose al tiempo señalado de reunión o fiesta del Eterno. Fíjese, estación es Moad, que es un tiempo señalado de reunión o fiesta del Eterno. Entonces el Eterno colocó los astros, el sol, la luna y las estrellas como señales del tiempo de reunión. Allí Él estaba refiriéndose al tiempo señalado de reunión, de sus fiestas. Esto nos indica que los astros celestes nos sirven de señales para determinar el tiempo señalado de reunión de las fiestas del Eterno. Acuérdese que las fiestas del Eterno son 7 y se dividen en
fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Las fiestas de ahorita que hemos empezado, bueno, ya estamos en la fiesta de Sukkot precisamente. Ya pasamos en las fiestas de otoño, pasamos la fiesta de Yom Teruah, de las trompetas, y también pasamos ya la de Yom Kippur, Día del Perdón, y ahorita precisamente el lunes empezamos con la fiesta de Sukkot, de las cabañas. Bueno, haciendo un poquito de remembranza, vamos a ver estas fiestas. Las primeras fiestas, que son 4, es la de Pesaj. A lo que quiero referirme ahorita es que el Eterno siempre estableció una fecha en las cuales las fiestas se deberían de establecer. Por decir, en las fiestas de primavera, el 14 de Nisan o Aviv sería Pesaj. Y fíjese que si usted se da cuenta que en nuestro país y en la mayoría de los países, esta fiesta se celebra, se viene empezando en domingo y no cae siempre en la misma fecha. La mueven, más adelante vamos a ver por qué. Pero las fiestas del Eterno siempre, ahí la Biblia lo dice. Pascua es el 14 de Nisan. Pan sin levaduras es el 15 de Nisan. Primicias es el 6 de Sivan. Semana del Pentecostés o Shavuot es el 6 de Sivan. Y en las fiestas del otoño, trompetas o estruendo o Rosh Hashanah, que también es el año nuevo, es en el 1 de Tishrei. Y en la sexta fiesta, el Día del Perdón o Yom Kippur, es el 9 de Tishrei. Y tabernáculos o Sukkot es del 15 al 21 de Tishrei. Nunca se mueven las fechas del Eterno. Dentro de la palabra nos los dice esas fechas. Sin embargo, nosotros movemos las fiestas, las que se celebramos, que es la fiesta de Pascua o Semana Santa, que se dice. Bueno, ahí teníamos la gráfica. Podemos ver las fechas. A ver, nos ponen ok. Tenemos, vimos la gráfica, ¿verdad? Las fiestas según el calendario unisolar y también según el calendario solar. En el calendario unisolar siempre caerán, les decía, el mismo día y mes estas fiestas. Y en el calendario solar de nosotros siempre habrá un cambio. Son movibles, abarcando 1 o 2 meses según la fecha de cada año. Esto fue cambiado en el Concilio de Nicea en el año 325. Se fijó que la Pascua se celebrase siempre en domingo, y es por eso que no coincide con la Pascua judía o la fecha que el Eterno estableció, que sería el 14 de Nisan. Claro, nos lo dice Levítico 23:5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, del Eterno, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros no respetamos eso, sino según el tratado de Nicea, ahí lo cambiaron, que debe de ser en domingo, y no se respeta lo que dice la palabra del Señor. En el mes primero de Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, nos decía este versículo, Pascua es a Yahweh. Y ahí mismo nos da las fechas de las demás fiestas. Lean, busquen ahí en Levítico 23 que están las fechas en las cuales debemos de celebrar las fiestas. Así es que en el calendario lunisolar del Eterno nunca cambian los días de sus fiestas, de sus santas convocaciones.
Así es que podemos ver que Yeshua cumplió a la perfección las primeras fiestas del año. Pascua, el 14 de Nisan, fue crucificado. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta que fue cuando fue sepultado. Las fiestas de las primicias, que fue él como primicias, ¿verdad? Y la fiesta de las semanas o Shavuot, Pentecostés, lo que los evangelios nos dicen que es la fiesta de Yeshua, es la fiesta de Pentecostés. Yeshua vino a cumplir el día y la hora específica en que estas fiestas debían de ser recordadas. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Yeshua que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, Yeshua fue el Cordero de la Pascua del 14 de Nisan del calendario hebreo, entre las 2 tardes, cuando Israel sacrificaba el cordero que para ellos representaba la sangre colocada sobre el dintel de las puertas, por la cual ellos habían sido librados del ángel de la muerte, y así entonces pudieron escapar de Egipto. Sin embargo, para nosotros, la sangre de Yeshua es la que nos limpia del pecado, nos libra de la muerte eterna y es la que nos da vida eterna, nos preserva para una vida eterna. Entonces Yeshua cumplió específicamente estas fiestas en el día, en el mes, en la hora específica. Recordemos que estas fiestas señalan al Mesías y su obra, como dice Colosenses 2, 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yeshua, de Cristo. Las fiestas nos señalan al Mesías y su obra. Hay traducciones que dicen que nadie os juzgue, que nadie os juzgue sino el cuerpo de Yeshua. Estas fiestas están ahí para señalar, para apuntar, para mostrarnos las fechas en que el Mesías cumpliría. Él es el cuerpo de estas fiestas, de estas sombras, porque era sombra, porque a él apuntaban. Vemos que las primeras 4 fiestas de la primavera ya han sido cumplidas por Yeshua, pero aún faltan las 3 últimas, las fiestas del otoño, fiesta de las trompetas o Yom Teruah, el día del estruendo, día del sonido, que es el 1 de Tisri, el día del perdón o Yom Kippur, el día 10 de Tisri, que es el día del juicio. El pueblo tenía 10 días para hacer arrepentimiento, teshuvá, y tener el perdón de sus pecados. Y el 15 de Tisri comienza la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, una semana de fiesta, en la cual estamos ahorita celebrando. Empezó desde el lunes 20 de septiembre. Fíjese, aquí nos dice el Señor, la celebraréis el 15 de Tisri por 7 días. Y aquí la estamos celebrando en septiembre 20 hasta este lunes que viene se termina. Recordemos que Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo, o sea, aquella palabra, Yeshua, fue hecha carne y habitó entre nosotros. La traducción correcta es se tabernaculizó
entre nosotros. Esta fiesta también está esperando su cumplimiento en el Mesías. Se refiere al momento en que Yeshua habitará con su pueblo en el milenio. Ahí lo que vimos en Juan 1:14, que dice que se tabernaculizó, es cuando Yeshua nació, se hizo carne, dice la palabra. La palabra se hizo carne, Yeshua nació, se tabernaculizó. Por eso creemos nosotros que Yeshua no nació el 25 de diciembre, sino Él nació en una fiesta de Sukkot, de cabañas. ¿Por qué? Porque vino a vivir dentro de su pueblo, así como cuando el pueblo salió de Egipto y el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Yahweh, nuestro Abacadosh, vino y vivió entre el pueblo en el tabernáculo. Él vivió ahí. Bueno, pues cuando nació Yeshua, Él también se tabernaculizó, vivió entre el pueblo de Israel y cuando nació. Y ahora nosotros también lo esperamos, el milenio, donde va a estar en la tierra de Israel, donde todos estaremos con Él ahí en el milenio. Nuevamente se va a tabernaculizar. Bueno, el año nuevo o Rosh Hashanah o Día de las Trompetas comienza, aquí es donde les voy a hablar del día escondido. Comienza cuando dos testigos ven la primera porción de la luna creciente. Cuando ven esa pequeña uña, la reportan, bueno, en aquel entonces la reportaban al Sanedrín. Es muy difícil observar la luna creciente en el primer día después de la luna nueva, porque solo puede ser vista al ponerse el sol. Porque ver la fina franja de la luna creciente que está cercana al sol es algo difícil. La fiesta de las trompetas o Yom Teruah podía ser retrasada hasta 48 horas si los cielos estaban nublados y la luna no se observaba en Jerusalén. Y también tenía que ser testificada por dos testigos que la luna había salido para poder celebrar esta fiesta de las trompetas de Yom Teruah. El Salmo 81:3 nos dice de esta fiesta, dice: tocad la trompeta en la luna, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y esta fiesta es la única que se observa a la salida de la luna. Es un día específico, un tiempo específico, el día que no sabemos, ¿verdad?, cuándo aparece la luna. Aquí podemos ver el tramo de la luna. Podemos ver, ¿verdad? Vemos en esta gráfica de la luna el tiempo específico en que comienza el primero de Tishri. Cuando se tocan las trompetas, tenemos nosotros el ciclo de la luna, donde vemos según los días un tramo lunar visible, la luna creciente, la luna llena, donde la luna es visible, pero tenemos un tramo alrededor de 48 horas, donde el tramo lunar no es visible. Hoy, con los métodos perfeccionados de medidas y observación del tiempo de los astros, sabemos que las fases de la luna tienen una duración exacta de 29.5 días, pero en aquel tiempo ellos tenían que estar velando, mirando la luna cuando apareciera, y este tramo no visible ellos llamaban el día y la hora que nadie sabe, porque nadie sabía. Se le llamaba el primer día de Tishri.
el primer día del calendario civil, Rosh Hashanah, y también día de Yom Teruah. Después de ver el día y la hora que nadie sabe, ahora veremos desde el punto de la cultura hebrea cuándo podría ser el arrebatamiento o el zarpazo. Es una estadística. ¿Por qué? Porque también es el día de las trompetas, el día del estruendo, el día del sonido de la trompeta. ¿Y qué nos dice la palabra, verdad? Que el Señor va a sonar esa trompeta, dice. El tramo no visible del cielo lunar es conocido con el nombre de el día y la hora que nadie sabe. Razón por la cual la santa convocación del Día de las Trompetas es conocido también con el nombre de Yom HaSekej, o traducido al castellano, Día Escondido. Esta santa convocación es la única de todas las fiestas que da inicio el primer día del mes en el lunar. El significado correcto de esta frase es el día y la hora que nadie sabe. Dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por Yeshua cuando se refiere al día de su venida en las nubes, la cual indicaría el inicio de un mes lunar. Y sería porque es el día que nadie sabe. Cuando la luna aparece, muchas veces no se sabe porque no se puede ver aquella pequeña uña de la luna. Y sería en una fiesta faltante de cumplimiento, por lo que podríamos esperar que sea en el día y hora que nadie sabe, en el día escondido que corresponde al día de las trompetas. En el primero de Tishri es una fecha probable para la venida de Yeshua. En Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6 nos dice: pero acerca del tiempo y el momento no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor. Vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí vemos en los versículos que están ahí, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción, ¿verdad? Y que no se escapará a esos dolores, como la mujer encinta que no se escapa de los dolores, no se escapará ese día. Mas vosotros, hermanos, nos dice la palabra, no estáis en tinieblas, que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Así es que nosotros estamos en la luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, discretos, ¿verdad? Sencillos. Aquí Pablo nos dice que conocemos ese día y no nos va a sorprender, porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, para que este día nos sorprenda y venga como ladrón en la noche, cuando no conocíamos y no estábamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Yeshua. Entonces estábamos en tinieblas. Por lo tanto, el Salvador vendría como un ladrón en la noche. Pero ahorita para nosotros no va a venir como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque sabemos
que Yom Teruah es el día del estruendo, es el día del sonido de la trompeta, y es posible que en ese día venga nuestro Señor a arrebatarnos, ¿verdad? A llevarnos a las nubes con Él para estar juntamente con Él. Así es que ese día no nos sorprenderá. La palabra sigue diciendo en Primera de Tesalonicenses 5, 7 al 10. Dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo, porque no nos ha puesto el Eterno para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que muramos o que estemos vivos y nos transforme, dice que vivamos juntamente con Él. Gracias a nuestro Padre Eterno por habernos hecho sus hijos por medio de Yeshua, y por salvarnos y perdonarnos y reconciliarnos con Él, y por habernos quitado esta ira que teníamos encima por nuestra rebelión y nuestro pecado, y por haber sufrido Él en su cuerpo por esta ira que Él sufrió en la cruz del Calvario, y sufrió una muerte de cruz, y sufrió nuestro castigo y trajo la paz a nuestra vida. Él nos ha dado las herramientas, la palabra, para reconocer ese día. Quiero compartirles un poquito más acerca de este día. En Génesis, rapidito, nos vamos. Génesis 6:3 nos dice: entonces dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. O sea que la vida del hombre en la tierra es de 6,000 años. Si nos vamos al candelabro, cada brazo del candelabro representa 1,000 años. Pero no son 120 años que el hombre iba a vivir así, sino eran 120 jubileos. O sea que el hombre viviría 6,000 años, 120 jubileos. Y cada jubileo es de cada 50 años. Si usted multiplica 120 por 50, le da 6,000 años. Entonces, así es que nosotros está por terminar los 6,000 años. ¿Cómo es posible si estamos en el 2021? Bueno, ya les decía al principio, el calendario de nuestro Padre Eterno no es el mismo que tenemos nosotros. El calendario, y hay también, su excepción, 2 calendarios. El calendario rabínico, en el cual los judíos van en el año 5782, no van como nosotros en el 2021, y está el calendario caraíta, que van en el 5792. ¿Por qué esa diferencia de 210 años? Bueno, porque sabemos que el pueblo de Israel fue cautivo, fue llevado a Egipto, y él vivió ahí. La palabra nos los dice en Éxodo 12:40, que vivió 430 años en Egipto. Pero el calendario rabínico, los rabinos, ellos nada más agarran 220 años. ¿Por qué? Porque son los que vivieron cuando estaban bien en Israel, vivieron bien. Pero los otros 210 que vivieron como esclavos no los cuentan. Y el calendario caraíta sí lo cuenta. Entonces, es la diferencia, que el calendario caraíta va en el 5992. ¿Cuántos años quedan para el 6,000 para que termine el milenio 6? El milenio 6,000 años.
nos faltan 8 años, como veíamos en la cuenta pasada que les estuve dando. Así es que, hermanos, estamos en lo último. Por favor, hermano, busque del Señor, busque, acérquese. Si usted está alejado del Señor, nuevamente haga, ¿verdad?, arrepentimiento y busque del Señor, porque ya no nos queda mucho tiempo. Pues Dios les bendiga. Me pasé nuevamente en el estudio. Ahorita vamos a estar orando por el pueblo de Israel. El pueblo, el reloj profético del Señor. Debemos de bendecirlo. Cuando usted ore por Israel, cuando ore en primer lugar por Israel. Y después ya ore por todas las peticiones que tenga habidas y por haber. Porque Génesis 12:3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a pedir por Israel. Padre, te pido, Señor, que salves a tu pueblo. Bendice tu heredad, pastoréala, guárdala, protégela, que nunca les falte el alimento y el agua espiritual y material. Revélate a ellos, quita el velo de sus corazones y abre sus ojos espirituales para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, les revele a Yeshua como el Mesías. Tráele la bendición, la ayuda de los 4 puntos cardinales. Bendice sus ríos, sus mares, sus montañas, sus asentamientos, sus ciudades, sus valles, sus lagos, sus sembradíos al 100%. Bendice su economía. Cuida de todo tu pueblo que está en la diáspora. Guarda todas sus fuerzas armadas que defienden tu pueblo, sus fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, todos sus valientes y jóvenes soldados. Que tu sangre, Yeshua, sea la cúpula de hierro que los cubra. Cuida de todos los médicos, enfermeras que permanecen en sus bases en los hospitales. Cuida de la paz, la seguridad y la salud de todo Israel. Te pedimos por todos los enfermos que están luchando por su vida, que los sanes, que traigas el shalom, la paz a Israel, la cual eres tú, Yeshua. Que te conozcan, abre esos ojos espirituales para que ellos puedan conocerte como el Mesías, como el Salvador, Señor, así como nosotros te hemos conocido y por ellos tuvimos esa oportunidad, Señor, de conocerte, porque ellos en aquel tiempo, no todos, sino los que estaban en el Sanedrín, te rechazaron y te crucificaron, y por esa oportunidad tú nos diste la oportunidad de conocerte. Por eso ahora te pedimos por ellos, Padre. Te pedimos que tú los salves. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu pueblo es el reloj profético y que tus ángeles y serafines están alrededor de tu pueblo, que siempre va a estar rodeado, y como dice tu palabra, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Oremos por su presidente, por Isaac Gerson, por su primer ministro, Naftali Bennett, todos los que están en el parlamento, los que están ahí en la Knesset, los bendecimos y tú úsalos, Padre, porque tu palabra nos dice que bendigamos a todos los gobiernos. Oramos por los líderes de Israel, por aquellos que protegen a Israel. Oramos de que México sea un aliado de Israel, que Dios trate diariamente con la gente que odia a Israel. Oramos por falta de casas y falta de agua que hay en Israel, que tú suplas, Padre, esas casas, esos asentamientos y el agua también. Oramos por todos los problemas internos que Israel tiene.
Oramos para que Israel tenga más recursos y para que tú, Señor, sigas bendiciendo los existentes. Y oramos por la protección de los ministerios que ya están trabajando en Israel, que Dios los siga usando y guardando del peligro que corren ahí, y para que Israel te adore a ti por tu fidelidad, Señor, porque tú siempre has sido fiel para con ellos. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ahorita vamos a estar orando por lo que está pasando, los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Vamos a orar por el pueblo de España. Lo que está pasando ahorita es algo espantoso, horrible, en esta isla de La Palma, donde ha hecho erupción este volcán. Y déjeme decirle que hace varios años yo escuché algo acerca de este volcán, que cuando hiciera erupción el volcán que está en la isla de La Palma, no recuerdo su nombre, si esa isla se hundía por el volcán que haga tanta erupción, esa isla se iba a hundir y iba a haber un maremoto que iba a llegar hasta nuestras costas, que sería que todo Nueva York, todas nuestras costas, todo sería inundado. Oremos para que eso no suceda, pero acuérdese que el clima, los astros, los terremotos, todo nos está anunciando la venida de Yeshua, y que nosotros esperamos que Él nos va a guardar, como dice su palabra, de ese día malo. Los grandes estudiosos de ese volcán decían que si se hunde la isla, causaría un maremoto, y ese maremoto tardaría 8 horas en llegar a nuestras costas. ¿Usted se puede imaginar lo que nos ocasionaría? Oremos para que nada de esto suceda, pero el Señor tiene todo en sus manos, no lo sabemos. Padre, te pedimos, Señor, por todas estas personas que viven en esta isla, Señor, que han perdido sus hogares, sus casas, pero también te pedimos que tú los guardes, los protejas su vida, Señor. Y también te pedimos por ellos que te acepten al estar viendo este acontecimiento tan terrible en sus vidas, en su economía. Te pedimos para que ellos te puedan aceptar como su Mesías, ya que en España sabemos que la mayoría de la gente no te ha aceptado. Te pedimos por ellos, Padre. Te pedimos por todas las personas que están luchando por su vida, también en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, aún en las calles, Padre. Te pedimos por todos los médicos, enfermeras, enfermeros, por los paramédicos, los camilleros, los que hacen el aseo, los que hacen la comida, los que lavan la ropa en los hospitales y clínicas. Todo personal administrativo, guárdalo, protégelo, cúbrelo con tu sangre poderosa, Yeshua. También oramos por todos los que han perdido familiares, a un ser querido, por los huérfanos, por las viudas, por los viudos, por los desamparados, por los que están en la cárcel injustamente, por los países que están en conflicto y desastre, Señor, como nuestro México también, que están muchas personas bajo agua todavía después de que sus casas se han inundado. Padre, te pedimos por todos aquellos que aún no te han aceptado en su corazón como su Salvador, por aquellos que tienen ansiedad, tienen estrés, tienen cáncer, leucemia, SIDA, diferentes enfermedades, por los que no tienen paz, los que no tienen trabajo y aquellos que no tienen qué comer, Padre, súpleles. Los que no tienen aún salvación en sus vidas, revélate a ellos, salva sus almas, dales tu paz y tu bendición. Te pido por todas nuestras autoridades, Señor, municipales, estatales, nacionales y mundiales. Te pedimos por los pastores, evangelistas, maestros, misioneros, cantores, salmistas. Guárdalos, bendícelos y síguelos usando en
tu obra. Bendice y guarda a todos nuestros hermanos, por toda nuestra familia, por todos nuestros familiares. Guárdalos en el hueco de tu mano poderosa. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Sobre todo te pedimos salvación por la humanidad, Padre. Que te acepte, Señor, en su corazón, que pueda experimentar la salvación en sus vidas, Señor, porque también tú estás cerca, Señor, y que ellos se puedan ir contigo, Señor, que nos podamos ir en ese arrebatamiento, porque lo que suceda después va a ser cosas que cual nunca se han visto, como dice tu palabra, cual nunca se han visto. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres fiel y tú nos guardas y nos proteges del día malo. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por permitirnos entrar, ¿verdad?, a su hogar, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Y le deseamos un shalom. Amén.